Hola, buenas noches. Hoy es 22 de agosto. Bienvenidos a Sin Trincheras. Soy Eugenio Casado. Empezamos. Le he pedido dos cosas. Le he pedido, en primer lugar, que firme el Partido Popular el pacto anticorrupción, que se comprometa con esas 6 condiciones de un pacto anticorrupción que tiene que ayudar a que los españoles recobren la confianza en la política, pero sobre todo tiene que ayudar también a que el Gobierno o el candidato que quiere ir a la investidura tenga confianza, como mínimo, por parte de la mayoría de la Cámara. Y debo decirles que el señor Rajoy ha aceptado firmar el pacto anticorrupción y mañana por la mañana el portavoz del Partido Popular y el portavoz de Ciudadanos firmarán la literalidad de ese pacto anticorrupción. La segunda cosa que le he pedido al señor Rajoy, y le pedí el otro día, y creo que se lo piden todos los españoles, hace más de 20 días ya que el rey propuso al señor Rajoy como candidato a la investidura y que todavía la señora Pastor no ha propuesto la fecha para la investidura, le he pedido al señor Rajoy que de hoy no pase, que le proponga, en este caso, que pueda llamar a la presidenta del Parlamento y del Congreso para que hoy mismo fije la fecha de investidura. Y el señor Rajoy se ha comprometido, al acabar esta rueda de prensa, a llamar a la presidenta del Congreso de los Diputados y a fijar hoy mismo la fecha del debate de investidura. Por tanto, se cumplen las 2 premisas que Ciudadanos pedía para abrir una negociación. Bueno, después de los 6 puntos que Rivera pretendía imponer al PP para aceptar la investidura de Rajoy, ya hay fecha para el primer intento de investidura, el 30 de agosto, y fecha de unas hipotéticas terceras elecciones, el 25 de diciembre, Hoy intentaremos analizar si esto nos llevará a la investidura de Rajoy, a un nuevo intento por parte de Sánchez o a unas terceras elecciones. Y en un segundo bloque hablaremos del burkini, esta prenda de baño que ha sido prohibida en algunas ciudades de la costa francesa. Y por último hablaremos de la candidatura de Otegi a la Lehendakaritza por parte de H. Bildu. Para ello hoy contamos con Paula y con Judith. ¿Qué tal, Paula y Judith? Hola, buenas. Bueno, para empezar quería preguntaros si creéis que este nuevo intento de investidura, esta vez de Rajoy, va a algún sitio. ¿Creéis que será fructífero o no? ¿Perdón? Sí, Paula, dime. Perdón, yo creo que como siempre está en manos de Sánchez y por lo que sigue reiterando no está por la labor de abstenerse. Entonces, sigo viendo muy complicado. Salvo sorpresa de última hora, yo lo sigo viendo muy complicado. Eso sí, he oído que ha habido conversaciones entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez esta semana, pero tampoco lo veo yo, mi opinión. Entonces, al final yo me veo cantando los villancicos y depositando el voto en la urna, no sé. ¿Tú crees? Yo no sé. Quand il fait pas beau, je souris, mais je te garde une place au chaud. Bienvenue dans le nid du rappeur qui se prend pour un gâteau. Gadgetisé dans l'électro, le MacBook chauffe sous la pompe du manouche et grappello. Je suis un oiseau, je suis un oiseau. Je suis un putain d'oiseau, mais qui gazouille trop. Je suis un oiseau qui gazouille trop. Et tire pas dans mes pattes, et tire pas dans mes hauts. Je suis un oiseau qui gazouille trop. Je m'amène à tire-telle entre ciel et eau. Je suis un oiseau qui gazouille trop. Pas dans mes pattes, je m'envole aussitôt. Je suis un oiseau qui gazouille trop. Je m'amène à tire-telle entre ciel et eau. Perdona, pero hemos tenido algún fallo técnico. ¿Qué decías, Judy? Que no soy segura si Sánchez va a aguantar las presiones tanto de Ciudadanos como del PP y peor aún de los varones del PSOE, de los conocidos varones. Y no creo que si en la primera investidura falla, yo creo que acabará absteniéndose.
después de de las supuestas negociaciones que tienen que hacer ahora todo el comité este del PSOE. Entonces, ¿creéis que a corto plazo o la segunda vuelta del intento de investidura Sánchez se abstendrá, dará los 11 que necesita para abstenerse y así que haya gobierno otra vez del PP en España? ¿Cómo creéis que puede justificar el PSOE eso ante su electorado? Y de otra forma, ¿cómo va a decir que es la oposición en España cuando ha votado a favor de este gobierno? Bueno, se ha abstenido para que pueda haber este gobierno. Yo Lo tiene muy complicado. Lo que sí que es verdad que al final Ciudadanos jugando, como lo comento cada vez que hablamos, pero creo que está jugando muy bien sus, entre comillas, pocos escaños. Iba a intentar que el PP se acercara de alguna manera a los puntos que firmaron en el acuerdo de las primeras elecciones Ciudadanos y PSOE, de modo que todavía presiona más, además de lo que ha hecho Judith de su propio partido y de la situación en general, va a presionar aún más a Pedro Sánchez para que tenga que abstenerse. ¿Cómo? Dices que va... Perdón, no te he entendido. Que va a añadir los puntos del acuerdo con el PSOE. Va a intentar, sí, que algunos de esos puntos que se firmaron, ¿sabes? Que digamos que el acuerdo al que lleguen entre PP y Ciudadanos en esta ocasión, pues se acerque de cierta manera al acuerdo que firmó con Pedro Sánchez, de modo que todavía deposite más presión en Pedro Sánchez, que sea una situación como decir, si tú firmaste estos puntos conmigo o determinados puntos conmigo, sí, porque antes pues sí y ahora no. ¿Por qué no lo haces ahora, sabes? Claro. Pero claro, lo que yo he entendido por ahora es que los acuerdos son solamente ante esos 6 puntos, de los cuales ha habido alguna rebaja. Y sí, ya veo, claro. claro, y no de otro. Bueno, hablando de la rebaja, porque me gustaría hablar de eso, de la rebaja, ¿qué pensáis? Porque he leído hoy en el diario.es que el tema de quitar los aforamientos, no, meter los aforamientos, no, el quitar, bueno, aparte de lo de Bárcenas que tú dices, lo de quitar a los diputados que tengan alguna causa abierta, solamente va a ser a nivel nacional, nada de autonómico ni de otro tipo de político. ¿Qué creéis, que realmente es eso lo que quieren los ciudadanos o es en plan una medida irrisoria realmente? Porque al final y al cabo los diputados a nivel nacional son una mínima parte de todo el conjunto de España, ¿no? Claro. No, y que además Ciudadanos ha hecho lo que hace siempre, en mi opinión al menos, ha hecho unas condiciones muy bonitas de cara al público, pero que a la hora de la verdad, pues al final todo se convierte en papel mojado, ¿sabes? No creo que a ningún ciudadano le haga gracia, pero tampoco entiendo la reacción de todos nosotros tampoco, ¿sabes? Porque al final nos da igual, ya a la vista está, ¿no?, el resultado de las elecciones pasadas. Tampoco creo que si hemos aguantado todo esto, todos los casos de corrupción y tal, y lo hemos seguido votando, ya lo hemos visto el 26 de junio, tampoco creo que se tomen muy mal que Ciudadanos ahora se eche para atrás con los puntos que estaba intentando negociar con PP, vamos. Yo entiendo que en una negociación pues se trata un poco de tirar un poco del acuerdo, de ceder de un lado, de ceder de otro. No sé hasta qué punto, porque no está cerrado, hasta qué punto quedará. Lo que tú planteas, desde luego, a mí personalmente me parece fatal, porque no es el planteamiento que ellos han hecho. O sea, si estás imputado, estás imputado. Eso no, en ningún caso, no entiendo por qué esa distinción. Porque, de hecho, como tú bien dices, los mayores casos de corrupción y los mayores imputados no son a nivel nacional, son a nivel autonómico. Claro. Véase Valencia. Exactamente. Pero es cierto que es verdad lo que tú dices, que no hay ninguna excepción, hay que dar una de cal y otra de arena, pero es verdad que solamente se ha venido a menos ciudadanos, ¿sabes? Rajoy no ha dicho, bueno, pues voy a ceder en esto, voy a ceder en lo otro. Bueno, aparte de es que su famosa... ¿Rajoy qué dice? Porque pero Rajoy nunca hace nada. Claro, es otra cosa. Que lo que dice Rajoy... Yo creo que habrá recibido presiones de algún lado para hacerlo, no creo que haya salido tampoco de él solo, ¿no? Lo de rebajar, digo. Hombre, claro, teniendo en cuenta que esa decisión depende también de los varones, en cierta manera, y muchos de sus varones, Beace Barberá, está imputada o
avisos de ser imputada, si no fuera por el tema de que está forada en el Senado. Pero bueno. Pues que yo creo que Barberá es un caso aparte, porque la defensa a ultranza que hacen de su mantención en la vida política es, no sé, algo súper extraño. Claro, porque después te preguntas, ¿por qué tienen tanto ahínco en que permanezca estamos aquí? ¿A quién, sabes, qué podrá estar tapando o qué interés hay detrás para que estemos ahí, ¿no? Y que no nos enteramos de nada. Claro. No, desde luego, es que algo muy extraño hay, porque más presión que ha tenido Rajoy ahí, sobre todo en las primeras elecciones, cuando la nombró senadora, que era cuando estaba saliendo justo todo el tema de Valencia, estaba conociendo, es que ha tenido a la mayoría de sus consejeros imputados, bueno, es que es de locura, y la sigues manteniendo ahí, es que es rarísimo. Sí, pero hay algo que no entiendo, y es que noto el discurso del miedo, y incluso yo misma, es como que no hay elección, ya es o funciona lo de Partido Popular Ciudadano o terceras elecciones, es decir, o PSOE accede o se vuelve todo un caos. Y justo esta tarde vi una declaración de Alberto Garzón en la que afirmaba que es falso que haya que elegir entre Rajoy o elecciones, y que va a seguir insistiendo en la posibilidad de hacer a Sánchez presidente de una coalición de izquierda, ¿sabes? Y no entiendo por qué esa política del miedo, ese discurso de Rajoy que es, o le doy, como le demos el timón a otro, todo se hunde. Y es algo que... Es mi pregunta, la siguiente pregunta. ¿Creéis que Sánchez se abstendrá para poder tener otra opción de presentarse a otra investidura? ¿Creéis que se atreverá a un segundo intento para intentar investirse presidente del gobierno de España? Pero no tendría sentido, ¿no?, que lo hiciera. La verdad es que lo veo complicado, porque si ya han iniciado las negociaciones Partido Popular y Ciudadanos, y ahora... Es cierto lo que estaba hablando antes Paula, que tanto Sánchez como Iglesias, ¿no?, habían hablado, ¿no?, y habían dicho que si fracasaba ahora Rajoy, podrían ver, ¿no?, esa opción de llegar a un entendimiento, o por lo menos hablarlo, ¿no? Claro, y después tú me dices el tema del miedo, ¿no?, el discurso del miedo, solamente se da la alternativa de Rajoy o elecciones. Tú misma estás diciendo que no hay otra alternativa realmente, de facto, pues estás diciendo, no, sería algo kafkiano, ¿no?, que Sánchez lo intentara de nuevo. Sí, pero me refiero a que esa política del miedo es como que no nos da más elecciones que o esto o nada, ¿sabes? Y claro, lo que por lo menos mi opinión, una opinión personal, es que deberían de hablar, ¿no?, sentarse a hablar con el Partido Socialista, Izquierda Unida, Podemos y tal, pero me refiero a lo de la política del miedo, en que ellos es lo que nos están intentando inculcar, ¿sabes? Uh-huh. No, yo para nada acepto que no haya elección, que en cuanto fracase la primera investidura, que yo supongo que ocurrirá, pues espero que se sienten a hablar. Sí, pero aunque se sienten a hablar, siguen sin tener número de escaños suficientes. Ya. Y tampoco... Pero entonces pedirán al PP que sí, podría ser una opción. ¿Cómo? Perdona, ¿eh? Que pedirán al PP que se abstenga, ¿no?, para poder tener un gobierno en España, ¿no? No, pero es que además es lo mismo realmente, ¿no? Claro, es lo mismo, pero a ver si está claro que igual que Podemos no se abstendría jamás, creo yo, uh-huh, que nunca se puede decir de este agua no beberé, visto lo visto, pero bien seguro no mi padre. Claro, nunca se abstendría en esta situación, al contrario, el PP tampoco lo haría. Claro. No, pero es que no se dan cuenta que Ciudadanos, yo no lo entiendo, porque no se sientan, aunque económicamente tengan otra ideología y tal, empiecen en lo que tienen en común y dejen al Partido Popular, que ya no es por ideología, independientemente de la ideología que tenga, de lo que hablamos, que le han podido votar un montón de personas, pero eso no deja de que seas eso no hace que deje de ser un corrupto. Entonces no entiendo por qué Ciudadanos, si tanto quiere salvar la situación, ¿por qué no deja a un lado el Partido Popular, que es imposible reformar un partido tan podrido, y sentarse con los otros partidos, que bueno, que sí, que tienen ideologías distintas, pero vamos a empezar más o menos con los que estamos limpios, ¿sabes? Y yo no lo entiendo, por qué se ponen a negociar con el Partido Popular y encima van como de que están salvando la patria ahora, ¿sabes? Entonces, pero porque
Yo creo que el principal problema que hay para que negocien en algún caso Ciudadanos o Podemos, más allá de la economía, que por supuesto que pues son polos opuestos, es el tema de pues los nacionalismos, y yo creo que por ahí no es por donde no encontrarían punto de encuentro. Y es que eso también es otro ese es otro de los temas que deberían de dejar aparte todos ellos, incluido Podemos, incluido todos, ¿sabes? Ya, pero por ejemplo en el caso de Podemos, ten en cuenta que la mayor parte de sus votantes, o bueno, muchos de sus votantes, también proceden de Cataluña, de Galicia, y son sectores, y del País Vasco, que ojo, que ha sacado un montón de votos. Y Valencia. Gente que está más a favor de la independencia, entonces ahí choca frontalmente. Difiero de ti, está más a favor del derecho a decidir. Sí, ahí, o sea, yo pienso igual. Sí, yo no creo, yo creo que si al final saliera un gobierno progresista y hay con una coalición de izquierda plural y tal, al final si dejaran decidir, es que yo creo que no saldría la independencia, que lo único que ya es como es como a los niños pequeños, te prohíbo algo y lo hago peor, pues ellos igual, en mi opinión, ¿sabes? Que lo único que quieren es sentirse libres con el derecho a sufragio y poco más. Pero es cierto que Ada Colau y todo el movimiento allí en Cataluña y tanto en el País Vasco y todo, pues da mucha presión a Podemos. Y eso es lo que lo tiene así también. Bueno, otro día hablaremos del tema de la soberanía y qué soluciones plantea cada partido político, porque realmente los únicos partidos que han dado, bueno, hay pocos partidos que hayan dado una solución o una alternativa al tema, a la amenaza soberanista, que se ha venido a llamar. No hay pocos partidos que han dado una solución o que por lo menos lo plantean, ¿no? Ahí está la solución Rajoy, que mira para otro lado, a veces se soluciona solo, pero no creo que funcione. Quisiera pasar un poquito, ¿no?, ya de este tema y seguir adelante, porque creo que ya mucho hay que rascar aquí. Y quería hablar de lo del burkini, de la sensación del verano. Madre mía. ¿Qué pensáis del burkini? ¿Qué opinión os merece? ¿Qué te parece? Para mí es un tema muy espinoso, que abre un amplio espacio de debate, vamos, en el que también, que no creo que la solución se encuentre en la aprobación o negación radical de la prenda, ¿sabes? Pero tampoco tengo una posición definida, porque para tenerla también habría que saber del tema desde un punto de vista más allá del occidental, ¿sabes? Es que yo no, por ejemplo, tampoco estaba muy puesta la diferenciación entre los distintos tipos de velos islámicos y tal, pero leí un artículo cuando estalló todo el tema de Aina Díaz, creo que se llamaba, no, estaba en Infolibre, ya lo buscáis si queréis, y que empezaba explicando que un poco de contexto histórico de los velos y tal, y que lo primero, que el término burkini, por ejemplo, es erróneo, porque siendo tiquismiqui, debería llamarse... Realmente. Claro, entonces... Un hijab, ¿no? Es un chador, por lo menos lo que yo he estado leyendo, y que es una... Claro, la adaptación pues sería chadorkini, ¿no? Pero bueno, que el burka cubre los ojos con una rejilla y el chador cubre todo el cuerpo menos el rostro. Y por lo menos los incidentes que hemos estado viendo hoy o en estos días en las costas francesas y tal, era con el rostro destapado, no tenía rejilla en los ojos. Por lo menos lo que yo he visto. Y la verdad que me da un poco de coraje, por así decirlo, porque este debate realmente ha enfrentado y pone en tela de juicio los derechos que tantos han costado y cuestan conseguir a todas las asociaciones feministas y todo rollo, y mientras un montón de colectivos se están peleando entre sí por este tema, yo en realidad entiendo a aquellos que ven en la prohibición una amenaza a la libertad individual de la mujer y todo eso, pero también comprendo a aquellos que no, ¿sabes? Y es que, no sé, pero desde un punto de vista universal, la verdad, o sea, desde un punto de vista occidental, este tema no se puede tratar desde intentar arreglarlo universalmente, ¿sabes? Y menos desde una perspectiva histórica anacrónica. Con esto quiero decir que hoy día hay muchas mujeres musulmanas que también están apuntadas a colectivos feministas y que ven en el uso del velo un acto de rebeldía, ¿sabes? Porque ellas no creen que nadie se los haya impuesto, pero claro, porque son adultas.
Pero ya si lo miramos desde la perspectiva de que se inculca desde niña en algunos otros países, como por ejemplo Irán, que si es obligatorio, pues son temas distintos a tratar, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, sí. Si una persona adulta es capaz de pensarlo y decidir por ella misma, pues yo quiero llevarlo, pues ahí no tiene ninguna represión patriarcal ni nada. Lo malo es cuando ya hay daño psicológico desde niño, ¿sabes? Claro, el tema es que eres libre de elegir o estás condicionado desde pequeño, y no solamente en el burka o cualquier tipo de Pero es vestimenta, que sino todo en general, ¿no? no, es que por una parte eres libre de elegir, pero si tú has tenido la oportunidad, ¿sabes? Entonces ahí yo veo bien que esas mujeres lo usen y sean un punto de referencia para aquellas niñas pequeñas que vean a esas mujeres grandes que lo llevan y les expliquen por qué lo llevan. Pues yo me he parado a pensar, que digan, yo me he parado a pensar en ciertos momentos de mi vida y he conocido la historia del velo, no sé qué, no sé cuánto, pero ahora yo lo llevo por esto, por esto y por esto, ¿sabes? Pues que las niñas pequeñas hagan lo mismo. Lo malo es que no nos queremos meter en cuestiones internas porque creemos que es cultura y realmente no es cultura, ¿sabes? Si estamos luchando por la igualdad de género y tal, es algo intercultural. Entonces, a esos países en los que obligan a las niñas desde pequeñas, sí que deberíamos dar otra visión más etnocentrista, ¿sabes? Igual que nos enfadamos cuando vemos los temas de la ablación del clítoris a las niñas y todo el rollo. Porque no nos vamos a meter en esa cuestión, ¿no? Pero yo apoyo, por una parte, a que lo usen, si ellas quieren, pero que no estén obligadas, ¿sabes? Que lo hacen porque ellas mismas lo piensen. Claro, pero eso es imposible de poder gestionar, ¿no? Donde aparece la obligación o la imposición o el libre albedrío. Claro, pero yo sí creo que son libres de decidirlo, porque si hay colectivos feministas como el de la red de musulmanas que seguía, creo que se llamaba Laura Quiroga, y otra Abderramahan o algo así, no me acuerdo bien los nombres de las mujeres, que declararon hace nada en el diario, vamos. Y ellas lo habían pensado y ellas eran musulmanas, ¿sabes? ¿Por qué no lo pueden hacer las demás? Es que todo radica en la educación y eso es lo que falta, ¿sabes? ¿Y tú qué piensas, Paula? Yo estoy de acuerdo con Judith en lo del tema de si es obligación o si es elección personal. Yo leí un artículo en El Mundo en el que entrevistaban a una chica, señora, no me recuerdo la edad, musulmana, que decía que ella lo hacía uso del burkini, entre comillas, libremente. Pero, como tú bien dices, ¿hasta qué punto puedes medir si alguien lo está haciendo por obligación o por libre elección? Y también cabe recordar que el papel de la mujer en la religión islámica, o en el caso de los musulmanes, el papel de la mujer está muy sometido a las decisiones del hombre también. Entonces, en muchos casos es un tema muy... Dejémoslo decir en las religiones en general, ¿no? Claro. Bueno, sí, también. Pero bueno, que hoy en día, por ejemplo, la religión católica, yo creo que ha evolucionado en el sentido de que por lo menos las mujeres tienen otro, aunque... Bueno, es que es otro tema, que me estoy metiendo en otro tema que no toca el día de hoy. Yo tampoco quiero meterme el día de hoy, pero es verdad que no estamos hablando de la religión cristiana ahora mismo, pero es verdad que hay ciertos sitios que tienen vetado las monjas o las mujeres, digamos, religiosas por el hecho de ser mujeres. Tú vas, por ejemplo, a Italia, ya que me desvío del tema, vas, por ejemplo, a Italia y también te obligan para entrar yo he estado en Sicilia y para entrar en determinadas iglesias Tienes que taparte Palermo, en Siracusa, nos obligaban a entrar cubiertas, o en el mismo Vaticano no te dejan entrar con una falda o enseñando el hombro. Entonces, pero me refiero solamente a eso, me refiero, por ejemplo, que existe digamos, el papel del Papa, pero no va a existir nunca el de la Mama. Puede haber, ¿sabes lo que quiero decir? En la iglesia anglicana, por ejemplo, sí existe el cura hombre y mujer. En la religión cristiana apostólica romana no existe esa figura. Entonces hay un cierto también... Es verdad que hay machismo, quizás machismo más marcado dentro del mundo musulmán, pero no hay que desviar la mirada también sobre nosotros mismos. Es decir, es que la iglesia en sí, o sea, las religiones en sí, monoteístas, hablamos de las 3 religiones del libro, son bastante machistas. Sí, lo que pasa es que yo, más allá de lo del burkini, el hecho de prohibirlo en la zona en la que lo han prohibido y todo el tema de debate, también tiene el trasfondo del miedo que
pues del tema de los atentados, de la situación que se está viviendo en Francia. Entonces yo creo que ya hay una cierta fobia a todo lo que se pueda relacionar con el Islam, entonces ya hay como todo lo que pueda venir a relacionar con el mundo islámico se prohíbe, porque hay un cierto miedo general a todo lo que tiene que ver, pues por lo que todos sabemos. Pero es cierto, pero Entonces, yo no creo que sea de tan reciente, ¿no? Si recordáis, también hay una prohibición en Francia del tema del burka, ¿no? En España está permitido llevar burka, en Francia no. Ha habido 2 leyes allí que lo... Claro, entonces es como que Francia también es una punta de lanza en la laicidad, un país laico por excelencia. Entonces los musulmanes extremistas, ¿no?, tienen a Francia como, digamos, una espinita ahí, ¿no?, que son los que van en contra de lo musulmán, cuando realmente va en contra de la religión en lo público, más que de lo musulmán. Entonces también, aparte del tema de los atentados, ¿no?, que son recientes, ¿no?, y existe cada vez más esa tendencia a la islamofobia, incluso con los ciudadanos que son franceses, también es algo de antiguo, ¿no?, algo de la lucha laica de Francia en su historia. Sí, pero ahí es genial que estos debates salgan, porque en realidad no es fácil una solución. Yo creo que para nadie, y ya veis que los mismos colectivos y las asociaciones feministas se están peleando entre ellos porque tampoco cada uno piensa una cosa. Pero hay algo que me molesta mucho, y es que el Estado francés ha sacado este tema y se apoya en sus valores republicanos y su laicismo para prohibirlos, ¿no? Y su discurso apela a la libertad del colectivo feminista, sus derechos, la lucha, y de repente todos tienen miedo en Europa a que la lucha de la mujer se vea interrumpida por el burkini. Y realmente, al menos a mi parecer, esconde una hipocresía de intereses económicos y políticos brutales, porque también está el tema de la seguridad y la islamofobia, eso que ha dicho antes Paula, que se expande como una pandemia por toda Europa, vamos. Y que lo que está pasando, y esto de la prohibición y tal, que realmente, al menos lo que a mí me parece en televisión, y cuando salen los periódicos, no sé qué, no sé cuánto, es que nos lo intentan vender como la lucha feminista, y realmente detrás es una versión hacia lo diferente y a la cultura del miedo que están intentando inculcarnos desde hace mucho tiempo, que vienen ocurriendo lo de los atentados y todo el rollo. Y me molesta mucho porque después se les llena la boca hablando de libertad y todo el rollo, y después son los mismos que utilizan de tapadera en este tema del burkini, por ejemplo, el feminismo, los derechos de la mujer, la libertad individual, no sé qué, y después son los mismos que cosifican el cuerpo de la mujer y lo ponen en campañas publicitarias como si fueran objetos y cosas de ese estilo, ¿sabes? Y tampoco entiendo por qué nuestra mirada occidental, que es que tiene unas raíces más allá de la mujer es libre para decidir o no, es que ¿por qué nosotros creemos que eso? Yo no es que lo acepte, pero es una pregunta que planteo. Creemos que la mujer es más libre cuanto más desnuda esté, como en este caso. A lo mejor ellas no se sienten más libres por por quitarse el velo o ir en pantalones cortos como nosotros ensuetados por la calle, ¿sabes? Claro, mi pregunta es que, a colación de hecho, tengo una pregunta que ¿qué diferencia veis entre el burkini y en topless, hacer nudismo? ¿Qué diferencia hay entre esas diferentes vertientes de ir a la playa? Porque realmente en todo... También hay prohibiciones de nudismo, de hacer topless en diferentes países. Claro, que no... Sí, es cierto, pero porque el nudismo, digamos que enseña demasiado, no puedes que también puedes pervertir la vista de ciertas personas, ¿no? Es cierto. Pero frente a eso, que es totalmente cierto, en el burkini no está molestando a nadie porque no está enseñando de más, al revés, no está enseñando de más. Sí, es un poco también, estoy totalmente de acuerdo con lo que planteaba Judith, que es la utilización, que es verdad que se utiliza el tema del feminismo, de la defensa de los derechos de la mujer, se les llena la boca con decir esas cosas cuando les interesa y hacen utilización de algo, cuando en la mayor parte de los casos se podría luchar de otras muchas formas y no hacen nada. Me refiero a temas más importantes que el hecho de llevar una prenda o no llevar una prenda. Sí. Pero bueno, también el marketing siempre se hace uso en política y esto vende. Estamos hablando de ello. Sí, es cierto. Bueno, pues vamos a pasar a otro tema, el tema de Otegi. ¿Cómo pretende hacerse hueco en las elecciones vascas? Vamos a escuchar un audio.
No, yo estoy absolutamente seguro que voy a estar dentro del Parlamento Vasco. Es decir, a mí se me ha intentado los últimos años, mire, yo hago una reflexión. Hay algunas cosas que el Partido Popular a mí no me perdona. Y hay una que es fundamental, y es que puse en evidencia delante de todo el planeta su mentira al 11M. Y eso es algo que jamás me van a perdonar. Yo he estado 6 años y medio en prisión por una sencilla razón. ¿Y por qué es? Que he hecho, junto con mis compañeros y compañeras, desaparecer la violencia armada de ETA de la ecuación política de este país. Y lo hemos pagado caro, 6 años y medio de prisión. Y ahora quieren neutralizarme en términos jurídicos. Es decir, hay una especie de obsesión con respecto a mi persona que yo no acabo de entender. Bueno, tras esa condena de 6 años de cárcel, también venía acarreada una condena para su inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo. Una pregunta que lanzo al aire. ¿A quién creéis que beneficia esta prohibición? Desde un punto de vista electoral. Yo he leído un artículo en el que se habla de que el hecho de que Otegi esté inhabilitado es un propio beneficio para su partido, su propio partido. Más que porque es como anima, digamos, entre comillas, a la gente a defender su lucha, ¿no? Entonces, yo creo que sí que se podría haber beneficiado, más allá de que al final se levante la inhabilitación o no, cosa que dudo, creo que todo este planteamiento beneficia a Bildu. Sí, yo estoy de acuerdo, es que creo que va a ocurrir como en Cataluña, que al final es que en temas de nacionalismos y tal hay que tener mucho cuidado, porque es lo que dice Paula, al final la prohibición alenta más, ¿sabes? Es como me restringen mi lucha, mi no sé qué, y me entran más ganas, ¿sabes? Y al final va a ocurrir como en Cataluña, que al final ni los que apoyan a Otegi, pero bueno, que o sea, no les gusta mucho la figura de Otegi, pero sin embargo sí que son separatistas, no sé qué, no sé cuánto, al ver que no pueden, o sea, que no le dejan más bien, pues van a intentarlo con más ganas. Eso es, sí. Que también, bueno, hablando de País Vasco y de Cataluña, es que cuando tú dices se le ha prohibido o se le prohíbe por una orden por una condena judicial a Otegi el hecho de ser electo, ¿no? en un parlamento vasco, muchos ven también la mano detrás del gobierno de España, ¿no? Es cierto que teóricamente hay separación de poderes dentro del Estado español, pero a veces brilla por su ausencia. Entonces cuando dice esta condena que permite que Otegi no se presente al Lehendakari, muchos ven de País Vasco, fundamentalmente en este caso de Otegi, una mano negra tanto de PP, posiblemente también del PSOE, para decir vamos a quitarnos de encima a este que fastidia, ¿no? que da por saco, ¿no? Entonces, ¿creéis que ese argumento de decir, claro, nos han condenado, es un juez que nos ha condenado, pero realmente es el gobierno de España que nos está prohibiendo que nos presentemos a las elecciones porque de facto no hay separación de poderes en España? Claro, es que yo creo que lo piensan y creo que también lo pensamos casi todo, o que no lo intuimos, ¿sabes? Porque ya nos lo han demostrado en muchas ocasiones. Entonces es normal que eso incluso lo refuerce más, ¿sabes? Claro, el argumento de España no roba, España nos oprime, ¿no? Es algo que lo alimenta. Y que la gente está muy cansada. Sí, pero también es una utilización política que se hace por parte de los partidos en busca de su propio beneficio. En el caso de Bildu, en el caso de lo que acabas de decir de España no roba, que hace referencia a Cataluña, claro, que al final es el argumento de sí, España, que en realidad, pues bueno, o el PP o el PSOE, que son los partidos que han sido mayoritarios hasta ahora en España, tratan de perjudicarnos y también... Es que no sé dónde desde cada región, desde dentro, al final se ven las cosas de muy distinta manera. No se ve igual las cosas desde Madrid que se ven las cosas desde el País Vasco, y al final los medios de comunicación influyen, la educación, todo influye, y al final te genera una corriente de pensamiento que nunca ni es blanca ni es negra, ¿sabes? Que hay grises.
pero sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en que el hecho de que piensen que hay una mano negra detrás va a alimentar un mayor número de votos hacia Bildu, se presente Otegi o no se presente. Quiero recordar, Urkullu, ¿no?, el que se presenta por el PNV, decía lo mismo que estoy diciendo ustedes, el hecho de esa prohibición, mero marketing para que HP Bildu tengan más escaños, ¿no?, y que no hablen de los problemas del País Vasco o digamos la evolución del País Vasco sin los atentados, ¿no?, sin el terrorismo de ETA. Es que yo también he leído una noticia hoy de que Podemos, la representación de Podemos en País Vasco se está llevando muchos de los votos de término más carácter más independentista del País Vasco. Entonces yo creo que hay, por lo que he leído, hay como cierta sensación de miedo de que se puede perder ciertos votos hacia la parte de Podemos, que puede ser como otra forma de representar a aquella gente que, pues eso, que como vosotros decís, o quieren derecho a decidir o quieren independencia. Entonces yo creo que están jugando con el marketing para ganar, que no se pierdan esos votos que entre comillas les pertenecían. Sí. Es que están viendo en Podemos, ¿no?, otro, digamos, un partido soberanista exactamente, un partido soberanista que no es independentista, que le va o le puede comer la tostada. Y entonces, ¿qué pasa? Cuya candidata es víctima de... es hermana de una víctima del GAL. No, los GAL. Claro, que eso también claro, es una persona que no defiende la violencia. ¿Cómo? Que es marketing político, lo que estamos hablando antes. Claro, como aquí no pasa nada, mira. Claro, no, es como decir, esta mujer es una víctima del Estado policial que representó el Partido Socialista de González y va a apoyar, digamos, al País Vasco para darle otra visión, básicamente un marketing político realmente. Sí, además yo he leído una entrevista que le hicieron perdón, pero no me acuerdo del nombre ahora mismo, a la candidata. No sé cómo se llama la señorita Zavala. Sí. Y ella en ningún caso defendía la violencia ni la independencia. Si tú lo escuchas hablar en alguna entrevista, ella habla que ahora mismo no es un tema que acucie o que esté en la cabeza del pueblo vasco y que hay que solucionar los problemas que ahora mismo está sufriendo el pueblo vasco y el mal gobierno del PNV. O sea, en ningún momento habla en plan queremos que separarnos de España, que España nos roba. Hombre, también es cierto que tiene un concierto económico que no tiene el resto de España, ¿no? Ella junto con Navarra, ¿no? Pero en ningún momento es un discurso, digamos, violento o radical contra el gobierno central o contra el gobierno de España. Pues por eso yo creo que ellos entonces ellos me refiero a Bildu, tienen que jugar su baza de nosotros somos los oprimidos, los que llevamos luchando contra el Estado desde los principios de los principios. Y demostrarlo después, claro. Es que me suena como la historia esta del Partido Comunista de España, ¿no?, durante la época franquista en este país, que al final se vino a menos y apareció un partido socialista que nadie había escuchado hablar de él y se llevó todo su descontento, ¿no?, todo aquello que había trabajado durante tantos años. No estoy intentando asimilar Bildueta con el Partido Comunista, ¿no?, ni mucho menos, pero esa misma, un grupo que se ha, digamos, vendido como el gran defensor de la patria vasca, ¿no? Ahora mismo aparece otro partido que no es tan defensor de la patria vasca, pero sí de un federalismo, un cierto federalismo y al final se va a llevar todo aquello que ellos han intentado cultivar durante tanto tiempo. Sí, pero ¿creéis que llegará a tener tanto poder al final? Yo no... ¿Quién prefiere, Bildu o Podemos o...? No, sí, Bildu. Yo creo que no, yo sinceramente creo que yo creo que tampoco va a llegar más, la verdad. O sea, lo que pasa es que habla. Es su forma de pues eso, cada uno intenta de visualizarse ganar votos dentro del tablero político, porque si no, aunque ya mucho desde la derecha española desde la derecha española ha intentado pegarle leche a Otegi para así intentar sacar un poquito de rédito político. Es decir, mira al terrorista. Vamos, no sé dónde escuché, hace ya un año o medio año que se había hecho referencia a ETA
muchas más veces ahora que cuando mataba. Y era algo... Hombre, ahora yo creo que tampoco es un tema recurrente, ¿sabes? Ha salido el tema ahora de cara a las elecciones vascas, pero sí que hubo un tiempo en el que se utilizó para mí de una forma muy grotesca a las víctimas de ETA, pero yo creo que últimamente está el tema más calmado. También es verano, ¿eh? Yo creo. Sí, Ya, también. En verano todo se calma, menos este año que tenemos elecciones para rato. Sí, pero se lo están tomando con calma. Sí. Es otra cosa, bueno, el tema de las vacaciones, quién se toma vacaciones, quién no se toma vacaciones, hay que ver que se ha tomado vacaciones, pero yo me voy a tomar el puente. Que hay que comentar. Yo la verdad que sí que me parece surrealista que estén cobrando sus sueldos sin ir a trabajar, porque al final es su trabajo, y por otro lado me pareció surrealista el planteamiento de Rajoy cuando Ciudadanos le hizo la propuesta. Después del puente de agosto ya me reúno yo con mi ejecutiva y ya valoramos. Después del puente, ¿no? A mí me parece un disparate. Pero no solamente eso, que decía que la ejecutiva iba a votarlo y después cuando la periodista le preguntó que había valorado la ejecutiva, dice, no, ¿quién ha dicho eso? Ya. No hemos venido aquí a hablar de condiciones. Es decir, que esto es un país serio, por Dios. Es que muchas veces dices tú, es que bueno, ya me repito, pero es que comprendo muchas veces cuando Cataluña y el País Vasco se quieren independizar. Es que yo me quiero ir de este hombre. Es que yo realmente, el tema de Cataluña, el País Vasco y las independencias, yo creo que se va a solucionar, por lo menos se va a calmar un poco más en el momento en el que el PP desaparezca del mapa político. ¿Sabes? A ver, ¿quién decía que no? Que cuanto... Yo no lo creo, porque yo creo que cuanto más tienes, más quieres. ¿Pero tú no crees que cuando gobierna el PP más fervor nacionalista existe en España? Claro, sí. Puede ser que sí, pero es que yo el tema del nacionalismo, sobre todo en Cataluña, me parece que... O sea, creo que es otro tema para debate, para apuntar, Eugenio, porque... Sí. Porque hay mucha tela que cortar. A mí me gustaría hablar, ahora que estamos hablando de nacionalismo en España, nacionalismo catalán, el vasco, el gallego, el español y la denigración del andaluz, que aun siendo una nacionalidad histórica se tiene menospreciada. A mí me gustaría hablar de eso también, del andaluz. Te noto como en España. Que ese tema te interesa especialmente. Sí, no sé si es por algo o... No lo sé. No sé por qué puede ser, ¿no? No sé por qué puede ser. Pero es verdad que, y lo estuve pensando hace tiempo, el tema del nacionalismo o regionalismo, para no herir sensibilidades, en España y las diferentes visiones del problema y de hecho. Pues pero bueno, si queréis apuntar, ¿a qué creéis que pasará en las elecciones vascas? Que es el último tema que hemos hablado. ¿Creéis que Otegi podrá presentarse? ¿No podrá presentarse? Yo creo que no. Yo estoy de acuerdo, yo creo que no podrá presentarse. Sobre el tema de quién gana las elecciones, es que me parece súper complicado. Primero porque reconozco que no estoy informada como me gustaría sobre el tema para saber, y luego porque ya se ha visto 2 veces en España, con los votos nunca se sabe. Yo Igual, la verdad, en el país tampoco estoy demasiado puesta como para hacer predicciones sobre ello, la verdad. Pues bueno, Paula, Judith, muchas gracias por este ratito. Espero que hayáis disfrutado y hasta la próxima. Venga. Buenas noches. Adiós. Gazouille pour l'ambiance, c'est pas du Django. Embrouille pour embrouille, je balance mon bata d'argot fouille au corps, mes damoisons, ça tire des verres dans les journaux. Je veux pas de bande de piratines, de bandits démos. Les citations sont proscrites, les clichés sont en fuite. On ira cramer tous les beats à base de rudiments guide. Pas de fit, passe le séquenceur vide. C'est qui comme
Un petit gazouille qui débite, je suis un oiseau qui gazouille.